La Guerra de Vietnam fue un conflicto prolongado que enfrentó al gobierno comunista de Vietnam del Norte y sus aliados conocidos como Viet Cong contra el gobierno de Vietnam del Sur y su principal aliado, Estados Unidos. La guerra también fue parte de un conflicto regional más grande y una manifestación de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados. En el centro del conflicto estaba el deseo de Vietnam del Norte, que había derrotado a la administración colonial francesa de Vietnam en 1954 y unificar todo el país bajo un único régimen comunista, inspirados en los de la Unión Soviética y China. El gobierno de Vietnam del Sur, por otro lado, luchó para preservar un Vietnam más alineado con Occidente. La participación militar de Francia en Vietnam comenzó cuando envió barcos de guerra en 1847, aparentemente para proteger a los cristianos del emperador gobernante Gia Long. Antes de la década de 1880, los franceses controlaban Vietnam. A principios del siglo XX, el nacionalismo vietnamita comenzó a surgir, chocando con los gobernantes coloniales franceses. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas japonesas invadieron Vietnam para combatir tanto a los ocupantes japoneses como a la administración colonial francesa. El líder político Ho Chi Minh, inspirado por el comunismo chino y soviético, formó el Viet Minh, o la Liga para la Independencia de Vietnam. Francia poco pudo hacer para proteger su colonia de la ocupación japonesa. Después de la guerra, los franceses intentaron restablecer el control, pero se enfrentaron a la oposición organizada del Viet Minh. La guerra de Indochina francesa estalló en 1946 y se prolongó durante 8 años, con el esfuerzo bélico de Francia financiado y suministrado en gran parte por Estados Unidos. Finalmente, con su aplastante derrota ante el Viet Minh en la batalla de Dien Bien Phu en mayo de 1954, los franceses llegaron al final de su dominio en Indochina, lo que condujo a negociaciones que terminaron con los Acuerdos de Ginebra el 21 de julio de 1954. En virtud de esos acuerdos, Camboya y Laos, que habían sido parte de la colonia francesa, recibieron su independencia. Vietnam, sin embargo, se dividió en el paralelo 17. Ho Chi Minh dirigió un gobierno comunista en el norte, la República Democrática de Vietnam, con su capital en Hanoi, y se estableció una nueva república de Vietnam del Sur bajo la presidencia de Ngo Dinh Diem, quien hizo a un lado al emperador Bao para convertirse en presidente del gobierno de la República de Vietnam, con su capital en Saigón. Se suponía que la división era temporal. Se celebrarían elecciones en ambas secciones en 1956 para determinar el futuro del país. Sin embargo, cuando llegó el momento, Diem se resistió a las elecciones. El norte más poblado ciertamente ganaría. Hanoi reactivó el Viet Minh para llevar a cabo operaciones de guerrilla en el sur, con la intención de desestabilizar el gobierno del presidente Diem. En julio de 1959, los líderes del Vietnam del Norte aprobaron una ordenanza que pedía la continuación de la revolución socialista en el norte y una revolución simultánea en Vietnam del Sur. Con la Guerra Fría intensificándose en todo el mundo, Estados Unidos endureció sus políticas contra cualquier aliado de la Unión Soviética y en 1955 el presidente Dwight D. Eisenhower había prometido su firme apoyo a Diem y Vietnam del Sur, con entrenamiento y equipo del ejército estadounidense y de la CIA. Las fuerzas de seguridad de Diem tomaron medidas enérgicas contra los simpatizantes del Viet Minh en el sur, a los que llamó burlonamente Viet Cong o comunista vietnamita, arrestando a unas 100.000 personas, muchas de las cuales fueron torturadas y ejecutadas. Sin embargo, detrás del éxito exterior del régimen de Diem se escondían problemas fatales. Diem era un mal administrador que se negaba a delegar autoridad y controlaba un extenso sistema de extorsión, sobornos y tráfico de influencias a través de una red secreta llamada Can Lao. En 1957, el Viet Cong y otros opositores al régimen represivo de Diem comenzaron a contraatacar con ataques a funcionarios gubernamentales y otros objetivos, y en 1959 habían comenzado a involucrar al ejército de Vietnam del Sur en tiroteos. En diciembre de 1960, los muchos oponentes de Diem dentro de Vietnam del Sur, tanto comunistas como no comunistas, formaron el Frente de Liberación Nacional para organizar la resistencia al régimen. Las filas del Viet Cong pronto se vieron aumentadas por muchos vietnamitas no comunistas que habían sido alienados por la corrupción y la intimidación de los funcionarios locales. A pesar de su entrenamiento y armas estadounidenses, el ejército de la República de Vietnam
generalmente llamado ARVN, estaba mal adaptado en muchos sentidos para hacer frente a la insurgencia del Vietcong. Los asesores militares estadounidenses responsables de ayudar a desarrollar y mejorar la fuerza, por lo general carecían de conocimiento del idioma vietnamita y en cualquier caso, normalmente pasaban menos de 12 meses en el país. Un equipo enviado por el presidente John F. Kennedy en 1961 para informar sobre las condiciones en Vietnam del Sur recomendó un aumento de la ayuda militar, económica y técnica estadounidense para ayudar a Diem a enfrentar la amenaza del Vietcong, trabajando bajo la teoría del dominó, que sostenía que si un país del sudeste asiático caía en el comunismo, muchos otros países lo seguirían. Kennedy aumentó la ayuda estadounidense, aunque no llegó a comprometerse con una intervención militar a gran escala. Vietnam del Norte para entonces había establecido una presencia en Laos. 2 unidades de helicópteros estadounidenses y 400 boinas verdes llegaron a Saigón en 1961. En febrero siguiente comenzó un programa llamado Aldea Estratégica, en el cual se reubicó por la fuerza a los campesinos de Vietnam del Sur en aldeas estratégicas fortificadas. No funcionó en Vietnam. Los campesinos resintieron ser expulsados de sus tierras ancestrales. Para 1962, la presencia militar de Estados Unidos en Vietnam del Sur había alcanzado unos 9.000 soldados, en comparación con menos de 800 durante la década de 1950. En enero de 1963, un batallón del Vietcong cerca de la aldea de Ac Bac al sur de Saigón, aunque rodeado y superado en número por las fuerzas del ARVN, luchó con éxito para salir de su cerco, destruyendo 5 helicópteros y matando a unos 80 soldados de Vietnam del Sur y 3 asesores estadounidenses. A estas alturas, algunos periodistas estadounidenses agresivos estaban comenzando a informar sobre serias deficiencias en los programas de asesoramiento y apoyo de Estados Unidos en Vietnam. En noviembre, un golpe derrocó a Diem con la bendición de la administración de Kennedy, que había asegurado discretamente a los líderes militares de Vietnam del Sur que no era adverso a un cambio de liderazgo y que la ayuda militar continuaría. Sin embargo, la administración fue tomada por sorpresa cuando Diem fue ejecutado durante el golpe que fue encabezado por el general Duong Van Minh. Esto inició una serie de cambios desestabilizadores en el liderazgo del gobierno. Ese mismo mes, el propio Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas. Su sucesor, Lyndon Baines Johnson, heredó la situación de Vietnam. Su partido político, los demócratas, había sido acusado de que China cayera en el comunismo. Retirarse de Vietnam podría perjudicarlos en las elecciones de 1964. Por otro lado, el Congreso nunca había declarado la guerra, por lo que el presidente estaba limitado en lo que podía hacer en el sudeste asiático. Eso cambió en agosto de 1964. El 2 de agosto, 2 torpederos norvietnamitas a plena luz del día se enfrentaron al USS Maddox, que estaba reuniendo inteligencia de comunicaciones en el Golfo de Tonkin. 2 noches después, Maddox y el destructor USS Turner Joy estaban patrullando en el Golfo e informaron que estaban bajo ataque. El piloto de un F-8 Crusader no vio ningún barco en el área donde se informó al enemigo, y años más tarde, los miembros de la tripulación dijeron que nunca vieron naves atacantes. Una tormenta eléctrica estaba interfiriendo con el radar de los barcos y pudo haber dado la impresión de que se acercaban barcos de ataque. El Congreso aprobó rápidamente la resolución del Golfo de Tonkin, que eliminó la mayoría de las restricciones del presidente con respecto a Vietnam. Para fines del año, 23.000 militares estadounidenses estarían en Vietnam del Sur. Johnson comenzó una escalada constante de la guerra, con la esperanza de llevarla a una rápida conclusión. Los aviones estadounidenses comenzaron bombardeos regulares con el nombre en código Operación Rolling Thunder al año siguiente. Así fue como Estados Unidos entró completamente a la guerra. En marzo de 1965, Johnson tomó la decisión, con un sólido apoyo del público estadounidense, de enviar fuerzas de combate a la batalla en Vietnam. En junio, 82.000 soldados de combate estaban estacionados en Vietnam y los líderes militares pedían 175.000 más para fines de 1965 para apuntalar al ejército de Vietnam del Sur en apuros. A pesar de las preocupaciones de algunos de sus asesores sobre esta escalada y sobre todo el esfuerzo de guerra en medio de un creciente movimiento contra la guerra, Johnson autorizó el envío inmediato de 100.000 soldados a finales de julio de 1965 y otros 100.000 en 1966. Además de Estados Unidos, Corea del Sur, Tailandia, Australia y Nueva Zelanda también enviaron tropas para luchar en Vietnam del Sur.
En contraste con los ataques aéreos contra Vietnam del Norte, el esfuerzo de guerra entre Estados Unidos y Vietnam del Sur en el sur se libró principalmente en tierra, en gran parte bajo el mando del general William Westmoreland, en coordinación con el gobierno del general Nguyen Van Thieu en Saigón. Westmoreland siguió una política de desgaste con el objetivo de matar a tantas tropas enemigas como fuera posible en lugar de intentar asegurar el territorio. Para 1966, grandes áreas de Vietnam del Sur habían sido designadas como zonas de fuego libre, de las cuales se suponía que todos los civiles inocentes habían evacuado y solo quedaba el enemigo. Los intensos bombardeos de aviones B-52 hicieron que estas zonas fueran inhabitables, ya que los refugiados ingresaron a los campamentos en áreas designadas como seguras cerca de Saigón y otras ciudades. A finales de 1967, había 540.000 soldados estadounidenses en Vietnam y el reclutamiento militar estaba previsto para convocar a 300.000 jóvenes el próximo año, un aumento de 72.000 con respecto a 1967. El 30 de enero de 1968, durante la celebración del Tet en Vietnam, el Año Nuevo Lunar, las unidades del Vietcong lanzaron un ataque masivo en todas las provincias de Vietnam del Sur. Atacaron al menos 30 capitales de provincia y las principales ciudades de Saigón y Hue. Tomados por sorpresa, las fuerzas estadounidenses y de Vietnam del Sur, no obstante, lograron contraatacar rápidamente y el Vietcong no pudo mantener ninguno de los objetivos durante más de 1 o 2 días. Sin embargo, los informes de la ofensiva del Tet sorprendieron al público estadounidense, especialmente después de que se supo que Westmoreland había solicitado 200.000 soldados adicionales, a pesar de las reiteradas garantías de que la victoria en la guerra de Vietnam era inminente. Con sus índices de aprobación cayendo en un año electoral, Johnson detuvo los bombardeos en gran parte de Vietnam del Norte y prometió dedicar el resto de su mandato a buscar la paz. La nueva táctica de Johnson, expuesta en un discurso de marzo de 1968, recibió una respuesta positiva de Hanoi y las conversaciones de paz entre Estados Unidos y Vietnam del Norte se abrieron en París en mayo. A pesar de la inclusión posterior de los vietnamitas del sur y el NLF, el diálogo pronto llegó a un punto muerto y después de una amarga temporada electoral de 1968, empañada por la violencia, el republicano Richard Nixon ganó la presidencia. El énfasis se cambió a la vietnamización, preparando al ejército de Vietnam del Sur para asumir la responsabilidad de continuar la guerra. En un intento por limitar el volumen de bajas estadounidenses, este programa buscó retirar las tropas estadounidenses, aumentar el bombardeo aéreo y de artillería y dar a los vietnamitas del sur el entrenamiento y las armas necesarias para controlar eficazmente la guerra terrestre. Además de esta política de vietnamización, Nixon continuó las conversaciones de paz públicas en París. En julio de 1969, Nixon anunció la retirada de 25.000 soldados estadounidenses de Vietnam. En septiembre anunció nuevas retiradas de tropas y en marzo de 1970 anunciaba la retirada gradual de 150.000 soldados durante el próximo año. Aunque populares en casa, las retiradas bajaron la moral de las tropas que quedaban en Vietnam al subrayar la aparente inutilidad de la guerra. Para 1970, las señales de serios problemas de moral y liderazgo parecían estar por todas partes. De 1965 a 1973, más de 30.000 militares estadounidenses en Vietnam o en servicio relacionado con Vietnam recibieron bajas deshonrosas por deserción. El movimiento contra la guerra, que fue particularmente fuerte en los campus universitarios, dividió amargamente a los estadounidenses. Para algunos jóvenes, la guerra simbolizó una forma de autoridad desenfrenada que había llegado a resentir. Para otros estadounidenses, oponerse al gobierno se consideraba antipatriótico y traidor. El 30 de marzo de 1972, los norvietnamitas atacaron a través del Paradero 17 con 14 divisiones y regimientos individuales adicionales, mejor armados que nunca. Gracias al aumento de la ayuda de la Unión Soviética, emplearon tanques por primera vez. El ARVN se dobló, pero no se rompió. En junio, habían estancado la invasión con la ayuda del poderío aéreo estadounidense. En represalia por la invasión y con la esperanza de obligar a Hanoi a negociar de buena fe, Nixon ordenó que se minara el puerto de Haiphong en Vietnam del Norte e intensificó el bombardeo. Hanoi se ofreció a reiniciar las conversaciones de paz, pero se mantuvo intransigente en sus demandas. Frustrado, Nixon ordenó a los grandes bombarderos B-52 atacar Hanoi a partir del 16 de diciembre en la operación conocida como Linebacker. En menos de 2 semanas, estos bombarderos estratégicos habían destrozado las defensas del norte.
El 27 de enero de 1973, Estados Unidos y Vietnam del Norte concluyeron un acuerdo de paz final, poniendo fin a las hostilidades abiertas entre las dos naciones. Sin embargo, la guerra entre Vietnam del Norte y del Sur continuó hasta el 30 de abril de 1975, cuando las fuerzas norvietnamitas capturaron Saigón y la rebautizaron como ciudad Ho Chi Minh, en honor a su líder, quien había muerto en 1969 después de años de guerra. Aproximadamente 2 millones de vietnamitas murieron, 3 millones resultaron heridos y otros 12 millones se convirtieron en refugiados. La guerra destrozó la infraestructura y la economía del país. En 1976, Vietnam se unificó como la República Socialista de Vietnam.